Bienvenido a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy te muestro mi terraza en el mes de abril del 2021. No te lo pierdas. Bueno, empezamos como siempre con el arce japonés, que como verás cambió increíblemente desde marzo. Está ahora a full con todas las hojas abiertas, un verde clarito, precioso como ves, súper tupido, con ramas hasta allá arriba. Y ahora, como este es el primer episodio de la nueva disposición, vas a ver un montón de cambios en el orden de las plantas. Acá tenemos a uno de los jaliboros que está cambiado de maceta. Y acá tenemos a varios bulbos, jacintos, tulipanes, narcisos, etc. Y acá tenemos a un geranio, más que nada un geranio silvestre, de ahí lo tenés florecido, que ha crecido con la hortensia, y la hortensia, como ves, ya también creció bastante desde marzo. Todavía no dio flores, pero de a poquito están saliendo. Así que por ahí en el episodio de mayo las verás un poco más crecidas. Acá puse una de las macetas que tiene este árbol que nunca me acuerdo el nombre, que pensé que se había muerto con la helada, con la nieve, pero mirá todos los brotes que ha sacado, lo mismo que el otro hijito que sacó ahí. Así que acá quedará en esta maceta y a ver cómo crece. Bueno, ahora donde estaban las frambuesas, ves un armario enorme que es donde tengo todas las cosas de jardín. Todavía estoy en plena renovación y hay cosas que obviamente están a un costado, como eso que se va a ir, como todo esto que se va a ir en estos días. Así que en el episodio de mayo lo verás completo, limpio y lindo como lo quiero, pero por ahora no lo terminé ahora, estamos llegando a fines de abril y te quería mostrar hoy, un día de primavera precioso, cómo están las plantas. Allá atrás ves que tengo al pobre laurel de hoja, que la pasó bastante mal en invierno, y acá tenemos a este arbolito rojo que nunca me acuerdo el nombre, pero lo vas a ver escrito acá abajo, que no la pasó tan mal y como ves está brotando impresionante. Lo mismo que la hortensia está gigante y también todavía no ha dado flores, pero ya están los pimpollitos, digamos, creciendo, así que espero en el episodio de mayo ya los verás abiertos. Un cambio enorme que hubo es que ahora las frambuesas están de este lado y como verás aproveché las chimeneas de guías para las frambuesas y están en distintas macetas. Las frambuesas no están solas. Acá está la planta, una de las plantas de frambuesa, y de este lado hay varias enredaderas que puse. Mientras que de este lado ves algunos lupines. Acá tengo a la euquera que está tirando, mirá, un montón de brotes, que está en la misma maceta con una dedalera, bueno, con varias dedaleras.
que ya dieron flores todos los años preciosas y espero este año haga lo mismo. Acá tengo a la otra frambuesa, que ahora ves todo hacia arriba, las dirigí para que sea más fácil para cosechar también, con otra planta aquí, otra frambuesa, con alguna que otra fisalis, porque la fisalis estaba en la misma maceta que las frambuesas y obviamente han salido los brotes. Acá tengo a la mora negra, que también la mezclé con la frambuesa y ahora están como las dos frutales conectados con la chimenea. De este lado he puesto algunos gajos, como ves ahí por ejemplo, ahí y acá, todos gajos que he sacado de mis wisterias, de mis glicinas, y están mezclados con otras plantas. Como ves ahí por ejemplo, hay alguna que otra viola tricolor. Las torres todavía están, como te digo en todos los episodios, estoy trabajando en ellas, voy a ver qué plantas pongo. Tengo varias en semillas, así que no te pierdas el episodio de semillas para ver qué estoy sembrando. Y acá tengo una rosa que se me cortó un gajo y me ha salido hermosa, y aproveché eso para, cuando podé las rosas, he sacado otros gajos y algunos, como verás, ya han prendido y dado raíces. No se ven súper lindas por ahora porque las he hecho de gajo, pero de a poquito la voy a ir dejando para ver si también tengo otros rosales hechos en casa. Sigo para este rincón ahora porque ahora hay también varios cambios. Otro cambio es que tengo el otro jaliboro en una maceta nueva. Acá tengo al otro arce japonés, que también es precioso y ha crecido enorme. Y lo tengo acompañado con el limonero muerto por la nieve, por la nevada enorme que hubo en enero y febrero. Lo voy a dejar ahora de este lado al reparo, porque ahí, como ves, tengo un techo y espero que la nieve, si nieva el año que viene, no lo afecte tanto como este año. Está con unos lupines. No he perdido la esperanza con el limonero, espero que salga algún gajo. Por eso lo he dejado sin tocar por ahora. Un cambio enorme que hubo es que ahora el almendro lo puse de este lado. Y como verás, ya se le han caído todas las flores. Hay todavía, mirá, las secas están todavía ahí, pero tiene unas flores espectaculares en marzo que duraron hasta principios de abril, y ahora va a quedar ahí, en ese rincón que me adorna toda la pared. Abajo hay, por ahora, no sé si va a ser el orden definitivo, pero hay unas peonias que han crecido espectacular de los bulbos del año pasado. Acá tengo a varias, como se llaman, ayuga, estas que estaban en otra maceta, y de semilla me ha salido una planta de mora que luego supongo trasplantaré. Acá en esta maceta tengo los que eran los bulbos de las antedesquias, de las calitas, así que vamos a ver si salen este año. Y acá tengo al pino, que lo he cambiado de maceta también, y va a estar espectacular en esa nueva maceta. Espero lo mismo que
el ciprés rastrero que estuvo bastante dañado de tanto trasplante y es como que nunca encontró su maceta. Espero que esta sea la maceta que lo haga feliz. Los que están súper felices, como ves, son los boj, que han crecido increíble, tienen un montón de brotes. Los dañó bastante la temperatura, nevó un montón, y ahora vas a ver cómo estaban los box bajo la nieve. Acá ves que al costado de los box hay un montón de macetas en distintos estadios. Todo esto desaparece de acá, así que en el episodio de mayo ya no lo verás más. Un cambio enorme que también hubo y que te lo voy a mostrar en un episodio especial es en el invernadero. Y el invernadero también todavía no está 100% como lo tengo en mi cabeza aún, pero casi está llegando a ese punto. Lo verás en un episodio especial que te muestre todo lo que hice en el invernadero. Si seguimos por los boj, acá tenemos a la grosella espinosa o espina, y como verás, un cambio fundamental es que ya han salido las flores. Como ves, en todos lados está lleno de flores, así que como todos los años voy a tener un montón de grosellas para comer en mayo-junio. Acá, mira lo que tenemos, las famosas mandevilas ahora están de este lado, mezcladas con algún que otro gajo de wisteria, así que estoy esperando a ver si las mandevilas también crecen y dan flor esta semana, este año. Esta maceta está en trabajo en proceso, voy a ver qué flores le pongo como a la otra. De este lado traje al arándano, que como verás también ha dado ya las flores, y está súper lindo. Todavía no ha crecido más en tamaño como yo esperaba, pero esperemos que hacia el año que viene crezca más. Ha dado un par de gajos por ahí abajo, así que espero que de a poquito crezca. Es de crecimiento bastante lento, al menos el mío. La que está impresionante es esta rosa, que desde que la cambié de maceta no ha parado de crecer, y fíjate, está súper sanita, tirando un montón de gajos, así que este año va a dar un montón de rosas. Bueno, para otro episodio también, cambio de pérgola y de cobertura de pérgola, te lo voy a mostrar en el episodio especial de cómo poder cubrir una pérgola. Y acá seguimos con más cambios todavía. El otro arce japonés, mirá, impresionante cómo ha crecido. Mirá, pareciera como si fueran dos arces, porque ves que en este tiene el borde rosado la hoja y en este no, pero se ve que es un tema de madurez porque es obviamente el mismo árbol, ¿no es cierto? Fíjate cómo de la misma rama sale uno rosado con bordes rosados y otros no. Es un tema de madurez. Espero que durante los próximos meses cambie eso también. Bueno, acá tengo a una de las glicinas que corté bastante y ya ha dado un montón de hojas. Lo que no veo, lamentablemente, es por ningún lado que saque flores, pero bueno, seguiré podando y seguiré con la esperanza de que en algún momento me dará flores. Otro cambio fundamental, acá te puse una
un arbusto de las mariposas con un poco de vinca minor por debajo, y acá tengo lo que tenía antes en las macetas blancas que ya te muestro, que eran las enredaderas con los geranios. Mirá el geranio cómo ya creció ahí, impresionante. Fíjate cómo acá las enredaderas están empezando a sacar hojas, un montón, y estas las estoy poniendo para que trepen por la pérgola. Así que tienen distintas guías, ya se va a ir agarrando de a poco y las voy a ir agarrando yo también al metal, a la malla metálica para que crezca bien. Por debajo tengo un par de violas tricolor con unas campánulas que son muy bonitas, violetas, y que han crecido, también se han mantenido durante el invierno, así que en breve espero den flores. Acá tengo otra maceta con bulbos, una mezcla de bulbos con también una... ay, no me sale el nombre, lavanda. Acá traje a la vid, que ya ha empezado, mirá, a brotar, como ves ahí, y espero que se vaya agarrando también de esta malla en breve. Y la vid está con un par de gajos de glicina y una vinca minor que sigue floreciendo. En esta maceta tengo a la clematis como estrella, que como verás está dando un montón de pimpollos, así que se va a llenar de flores en breve y la estoy haciendo que crezca para ese lado, junto, usando de guía, este árbol, el rustifina, nunca me sale el nombre, que lo traje para este lado más que nada para que sirva como guía de la clematis. Y hay, como ves, alguna que otra enredadera que también quiero que suba y se agarre del techo. Acá tengo al otro arbusto de las mariposas, que los separé. Antes estaban todos juntos con la vid en una maceta, ahora tiene su propia maceta, junto también con un poco de vinca minor, y la rosa esta que siempre da unos rosales increíbles, unas rosas increíbles, también está súper sana y dando, como ves ahí, un montón de pimpollos, así que espero en el episodio de mayo mostrarte todas las rosas a pleno. Cambios por acá abajo, acá tengo a las lavandas, acá es la nueva maceta que hice ayer en realidad, que es en honor a mi madre, que acá públicamente le digo que te quiero mucho, mamá. Y acá tenés tu famoso hibiscus que te gusta y varias flores coloridas, así que es como una ofrenda a mi madre que estará viendo este episodio orgullosa. Acá tengo a las dedaleras que de a poquito están sacando hojas. No se ve muy linda la maceta, pero las flores van a estar divinas. Y acá tengo al otro rosal que tiene algunas partes pachuchas, otras partes que está súper sanito. Y termino como siempre de este lado con la enredadera y la otra glicina que está increíble, también creciendo, como ves, para todos lados. Y la puse de este lado para que tire las guías también hacia allá y vaya cubriendo de a poco. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy, donde recorrimos la terraza casi al final del mes de abril. Te mostré la nueva disposición de las plantas. El diseño todavía no está terminado,
Cuando veas el próximo episodio, espero en el episodio de mayo ya tengas la disposición definitiva y vas a ver otros episodios mostrándote qué hice con la pérgola, qué hice con el invernadero, todo el cambio que hice en la terraza en detalle, así que no te los pierdas cuando aparezcan. Y si no te suscribiste a este canal, ¿qué estás esperando? Toca el botoncito de las suscripciones y de las notificaciones y me verás mostrándote más plantas cada mes y algunos episodios especiales, tanto de diseño como de plantas en particular. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.